Buenos días, José. Buenos días. Un placer escucharte. Saludos para ti, para tu equipo y para Paita, en la región Piura. A tu disposición, José. Doctor, ¿cómo se viene viviendo el paro anunciado en la capital de la República? Se habla de que la Policía Nacional del Perú ha desplegado una cantidad enorme de policías que deberían desplegarlo todos los días para combatir esta delincuencia, justamente el tema por el cual está la paralización el día de hoy. Sí, se viene desarrollando con contundencia aquí en Lima. Las imágenes en todos los canales son evidentes. Hay un respaldo popular, hay un respaldo de las instituciones y organizaciones, de trabajadores, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que es el acto más digamos, más contundente de rechazo al gobierno, ¿no? Y sobre todo de repudio al ministro del Interior, Santibáñez, ¿no? Está clarísimo, esta noticia está dando la vuelta al mundo, ¿no? Que en Perú el pueblo ya no sabe qué hacer para votar a su presidenta y votar a todo su gabinete y al mismo parlamento, ¿no? Porque el paro es porque la inseguridad ciudadana ya se ha desbordado absolutamente. O sea, ya no es Estado, somos un Estado fallido, porque el rasgo fundamental de un Estado es mantener y preservar el orden público. Y si no puedes preservar el orden público interno, entonces definitivamente no es un Estado, pues, ¿no? Es cualquier cosa, es una republiqueta. Entonces, en ese nivel estamos con Dina Boluarte, la derecha y las manipulaciones de Keiko Fujimori y los grupos fascistas, ¿no es cierto? Así estamos, José. Doctor, fue lamentable ver cómo al momento de querer ingresar a la imagen del Señor de los Milagros, toda la congregación de fieles les gritó corruptos y por un instante no dejaban que la imagen ingrese al Palacio Legislativo de nuestra nación. Qué bochorno, qué espectáculo que hemos dado a nivel del mundo, porque esas imágenes han dado vuelta al mundo y en realidad hasta dónde iremos a llegar con esto cuando sale una presidenta de la República que manifiesta que no protege a ningún prófugo, respalda al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, después de la patinada de esta tan cacareada captura, que al final no era ni chicha mínimo nada, ¿no? Entonces todo esto, doctor, ¿a dónde iremos a llegar? Sí, pues, nunca se había visto, ¿no? Ese tipo de actitudes cuando sale el Señor de los Milagros normalmente o tradicionalmente es una marcha neutral, ¿no? O sea, estrictamente religiosa. Pero últimamente ya ha sido manchada con actitudes políticas. Recuerda que hace poco nomás, cuando era fiscal de la Nación Patricia Benavides, mandaron una portátil acompañando al Señor de los Milagros para que aplauda a Patricia Benavides, para que le den vivas a Patricia Benavides como heroína de la democracia. O sea, ya la marcha del Señor de los Milagros ya está siendo utilizada políticamente. Ahora, en esta oportunidad, se le ha dicho corruptos, ¿no? O sea, la feligresía les ha gritado corruptos, o sea, dejó de lado el hábito, dejó de lado el aspecto religioso y gritó corruptos a los parlamentarios, porque la razón es básica, ¿no? Hay un hartazgo, hay una deslegitimación. Quiere decir que estas autoridades están ahí por la fuerza, no por el respaldo popular. Dina Boluarte, su gabinete, este parlamento, la misma Policía Nacional, las Fuerzas Armadas ya están en el plan de tiranos. O sea, están en el poder porque tienen la fuerza, porque tienen la violencia en la mano, porque el pueblo no los quiere. Ellos deben irse, no lo quieren hacer, quieren lucrar.
Yo recuerdo una entrevista hace unos meses, les dije, el Tren de Aragua está negociando con el gobierno de Dina Boluarte. Cuando estaba el premier Otárola, les dije, el Tren de Aragua está negociando con el gobierno de Dina Boluarte y se están lotizando el país. Y eso se ha confirmado, José. Como tú bien dices, acaba de declarar Dina Boluarte después de escandalosos 100 días, sin dar cara a la prensa, ha salido en una actitud matonesca, altanera, tiránica Dina Boluarte, ¿no es cierto?, a decir que el ministro del Interior se mantiene en su cargo. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que ella es parte de las bandas criminales de la extorsión. Y como lo dije en otra oportunidad, son las comisarías y son los generales corruptos los que están amarrados con los extorsionadores y están yendo japa na japa, están yendo mitad mitad. Fíjate, ese mercado Mega 80 estaba pagando algo de 100.000 soles mensuales. Imagínate, 50.000 soles para los extorsionadores y 50.000 soles para el comisario. Y como no pagaron, lo incendiaron. ¿Cuántos negocios se están pagando en Lima? Es una cantidad astronómica en millones que se están llevando los generales corruptos, el ministro Santibáñez y, por cierto, Dina Boluarte. Porque el hecho que lo mantenga al ministro del Interior fracasado, mediocre, y que está permitiendo este tipo de actitudes delincuenciales, pues no podemos pensar otra cosa que estamos frente a una tiranía delincuencial y criminal. El pueblo les ha gritado corruptos y a ellos no les interesa. El pueblo no los quiere. Y sin embargo no les interesa. ¿Con qué se mantiene? Con la fuerza, simple y llanamente, José. Estamos prácticamente en un estado fallido, con una tiranía, ¿no es cierto?, con autoritarismo. Entonces esperemos que este paro les haga reflexionar y traten de llegar a decisiones correctas, porque de lo contrario pueden haber situaciones mucho más violentas, mi estimado José. Doctor, nuestro criterio siempre le pedimos a usted el asesoramiento. No sabemos si estamos equivocados o no, pero anoche cuando escuchábamos a la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, por ser una dama, ¿no?, hay que tratarla con guantes de seda, pero lanzamos la carcajada y yo estaba al lado de mis hijos, que somos los profesionales, ya ingenieros, son profesionales. Yo lancé la carcajada cuando la escuché decir: vamos a exigir contratos de trabajo, contratos de alquiler a los extranjeros. ¿Cree usted que con esa manera de expresarse a la población podemos nosotros estar tranquilos? Máximamente si se tiene en cuenta que hoy justamente esta convocatoria es porque ya estamos hablando de la violencia que vivimos en todas partes del Perú. Y claro que es una violencia a nivel mundial, pero ¿por qué se ha acentuado más aquí en el Perú, doctor? Sí, pues es obvio que es una mujer mediocre, ¿no? No está preparada para gobernar. Igual le pasó a Pedro Castillo, ¿no? Es el pueblo eligió a representantes por una opción política contraria al fujimorismo, ¿no? Evidentemente, eso fue el caso de Pedro Castillo. Y detrás de Pedro Castillo iba esta mujer, ¿no? Dina Boluarte, que empezó a conspirar contra Pedro Castillo conjuntamente con Vladimir Cerrón, como yo lo advertí en mis análisis políticos. A las pocas semanas de haber juramentado el cargo Pedro Castillo, yo les dije, ¿no?, los hermanos Cerrón están conspirando desde el Parlamento contra Pedro Castillo y lo van a vacar. Mucha gente se quedó sorprendida. ¿Qué cosa está hablando este señor? Y al poco tiempo mi análisis político se confirmó palmariamente.
Dina Boluarte venía conspirando en contra de Pedro Castillo. Ahí están una serie de reuniones, Chimabucuro lo ha dicho, y ahí están las fotazos esas donde se reunieron en el hipódromo de Monterrico, Morgan Quero, el parlamentario Cabero, Dina Boluarte y otros personajes más, ¿no? Entonces, ella siempre quiso llegar al poder de la manera más sucia posible. El mismo filósofo Jaime Villanueva, ese delincuente que asesoró a Patricia Benavides, ha dicho lo mismo, ha dicho que se pusieron de acuerdo entre Patricia Benavides y Dina Boluarte para desgraciar a Pedro Castillo. O sea, Dina Boluarte es una delincuente, no tiene cerebro para cosas positivas para el país, no tiene cerebro de estadista, tiene cerebro de delincuente, de criminal. Entonces ella habla, cada vez que habla pachotadas, habla tonterías, ¿no? Lo que tú has mencionado con respecto a los venecos, ¿no? O venezolanos. Entonces no tiene una idea clara de cómo solucionar este tema, porque ella no quiere mover a los generales corruptos de la policía. Repito, Dina Boluarte no quiere mover a los generales corruptos de la policía a nivel nacional. Y como Santibáñez es el que maneja toda esa barra, esa taifa de generales corruptos que reciben dinero de las extorsiones, japan a japa con la delincuencia y bombean dinero a Palacio, entonces simple y llanamente ella no sabe qué hacer, cómo solucionar este tema, y lo que está haciendo es a punta de fuerza, a punta de bala, a punta de barazo limpio, quiere mantenerse en el poder hasta donde dé, ¿no? Por eso ella dice, yo me voy a quedar hasta el 2026, porque sabe que la policía la apoya a ella incondicionalmente, o con la condición, mejor dicho, con la condición de que no los toque, que los deje participar de las extorsiones. Ese es el tema y ese es el punto, José. Acá no hay otro análisis más que hacer, salvo las mentiras en la narrativa falsa de la prensa grande. Dina Boluarte es la gran delincuente y la jefa de banda de los grandes extorsionadores, juntamente con los generales y con el Tren de Aragua y otras organizaciones más que manejan no solamente extorsiones, manejan prostitución, manejan discotecas donde venden droga, manejan el tráfico de la droga, el tráfico de la madera. Imagínate cuántos millones de millones se está llevando Dina Boluarte a través de la criminalidad. Entonces, lógicamente que no va a dejar el cargo y ella tiene que forrarse de dinero, porque sabe que al salir del poder lo van a perseguir y necesita dinero para corromper jueces, fiscales, parlamentarios, para pagar a los abogados. Entonces es una situación muy sucia, muy turbia, muy negra la que estamos viviendo acá, que nos hace recordar los años 90, cuando estaba la dupla Vladimiro Montesinos y Alberto Hinomoto Minami Fujimori, mi estimado José. Doctor, el Poder Judicial, en un adelanto de sentencia, 20 años, 6 meses para Alejandro Toledo, un tipo que hasta su propia gente, que caminó con él, que anduvieron con él, que fueron ministros de él, ¿no? Como el payasito Weisman, por decirlo más representativo, ¿no? Ha dicho que está bien, porque está demostrado, y además Weisman decía anoche en una entrevista, ¿ustedes creen que el Poder Judicial de los Estados Unidos se va a equivocar? Una de las justicias más equitativas, por decirlo más salomónico. En ese sentido, doctor, mucha gente a nosotros nos criticaba, que eres malo porque hablas de Toledo, pero si Toledo se lo ha buscado él, se le ha acabado su propia tumba con sus
Bueno, sí, buen punto el que acabas de mencionar, porque lo de Alejandro Toledo y su partido, Perú Posible, ¿no es cierto? Es un precedente histórico trascendental, ¿no? Trascendental. Porque es una muestra de que en el Perú los presidentes de la República van a ser condenados por corruptos a partir de este siglo XXI, porque en el siglo XX hubo solamente 2 presidentes de la República condenados por corruptos y asesinos. Uno fue Leguía en el siglo XX, que murió hospitalizado en el Hospital Naval en los años 30, juzgado por corrupto por haberse mantenido en el poder 11 años, violando la Constitución política. El otro presidente condenado, pero no por tribunales peruanos, sino por la Corte Penal Internacional, es el dictador, el general ejército peruano, Morales Bermúdez Cerruti, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, tenemos al primer presidente de la República condenado por corrupto, como es Alejandro Toledo Manrique. Y recuerda, mi estimado José, que Alejandro Toledo fue, la esperanza del pueblo peruano cuando queríamos salir de esta desgraciada dictadura de Alberto Inomoto, Minami Fujimori y Vladimiro Montesino. Entonces ya no queríamos un japonés ladrón, un extranjero delincuente, genocida, asesino, torturador, que hacía desaparecer las personas y las quemaba en los hornos del Pentagonito. Queríamos un cholo, un indio, un peruano que nos quiera, que nos proteja, que nos ampare, que nos lleve al progreso. ¿Y qué más que un cara de indio como Alejandro Toledo, que se vendía pues como un genio de la economía, que había estudiado en Estados Unidos, en Stanford, qué sé yo, y que se vendía pues como la varita mágica para cambiar al Perú, que tenía la receta económica para convertirnos en una potencia mundial? Y el pueblo, siempre generoso, el pueblo peruano votó por este personaje y resultó ser un vulgar putañero, un vulgar coquero, un vulgar ladrón, ¿no? Un vulgar criminal. Y ahora estamos viendo ahí los resultados. Su partido político no fue sino una junta de compadres, una junta de delincuentes, ¿no es cierto?, que asaltaron el presupuesto público, asumieron cargos, muchos de ellos están sentenciados, prófugos, y ahora muchos hasta escupen a su propio partido que en algún momento los favoreció. Entonces, recordemos, en Piura, varios de los ministros de Toledo tenían negocios allá, tremendos sinvergüenzas, tremendos ladrones, y ahora el Poder Judicial y el Ministerio Público, frente a toda esta desgracia de tener un parlamento derechista, fascista, dominado por Keiko Fujimori y por los grupos económicos de poder, por Dina Boluarte, que es títere de Keiko Fujimori y de la derecha parlamentaria, frente a eso, el Poder Judicial y el Ministerio Público se puso al hombro la República, como lo afirmé en otro análisis político que hice hace meses atrás. Y es el Poder Judicial y el Ministerio Público quien acaba de condenar a Alejandro Toledo en una muestra clara de que ellos no tienen nada que ver con la corrupción del Parlamento y del Poder Ejecutivo, José. Esta es la lectura que el pueblo peruano tiene que tomar. Si bien es cierto, nosotros hemos criticado siempre al Poder Judicial y al Ministerio Público, también es cierto que ellos reconocen los errores existentes ahí, pero que están luchando por mejorar esta situación. Lo acaba de decir Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, mi profesora de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil en San Marcos, y ha dicho que está en contra de estas leyes inconstitucionales, y fue una de las que exigió que se convoque la sala plena del Poder Judicial, que se llevó hace poco,
a pesar de la negativa del presidente Arévalo Vela, pero se llevó a cabo y el Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento en el cual llama la atención al Parlamento, lo pecha y le mete un cocacho y le dice: no me vuelvas a sacar leyes inconstitucionales, que nosotros no le vamos a hacer caso, y cualquier proyecto que tenga que ver con el Poder Judicial, avísame a mí primero. O sea, el Poder Judicial y además conjuntamente sentencia a Alejandro Toledo. Y el Ministerio Público, en un acto, en un rapto de diferenciación con esta masa informe de criminalidad del Parlamento y de Dina Boluarte, acaba de designar como fiscal de la Nación a Delia Espinosa, aquella mujer que no le tembló la mano para investigar y procesar y enviar a prisión a los colaboradores de Patricia Benavides y a la misma Patricia Benavides, que le está descubriendo todos sus delitos. Entonces, esta sentencia contra Alejandro Toledo es decidora, eleva el tema de la legitimidad. La legitimidad popular en este momento está del lado del Poder Judicial y del Ministerio Público, con Delia Espinosa y con estos jueces supremos que han condenado a Toledo, y la diferencia está con el otro sector. El Perú está dividido, el sector de la corrupción, de la criminalidad, con Dina Boluarte y el Parlamento. Entonces todas estas cosas hay que verlas en forma nítida. Nuestro país tiene todavía esperanza en sus instituciones, esperanza en sus personas. Por ejemplo, el fiscal provincial, no es fiscal superior ni es fiscal supremo, un simple fiscal provincial, como es José Domingo Pérez, se ha batallado contra 1000 monstruos y ha logrado sacar una sentencia condenatoria, y ahora está peleando para que también condenen a Keiko Fujimori. O sea, hay reserva moral, José, hay reserva moral. Finalmente, no votemos por estos partidos políticos que están desgraciando al país. No votemos por esos candidatos que cambian de camiseta. No votemos por esos miserables que ayer estuvieron con el fujimorismo, ahora están con Acuña, pasado están con Perú Libre, y etcétera. Esos saltimbanquis son delincuentes. No votemos por esa clase de gentuza, mi estimado José. Esa es la recomendación que tendría que darles. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga. Que siempre esté dándonos estas cátedras que necesitamos, porque desafortunadamente hoy en día la delincuencia está a la orden del día. La podemos ver no solo en el gobierno central, la vemos en los gobiernos regionales. Consejeros, que ya sabemos por qué es que se molestan y recién después de 1 año y 10 meses empiezan a ser fiscalizadores. Regidores, recién después de 1 año y 10 meses recién empiezan a hacer su labor de fiscalización y quieren pasar a los alcaldes a sacarlos porque ellos quieren subir al timón, pretendiendo gobernar algo que ni siquiera ellos mismos saben en su propia vida. Pero son las cosas, como siempre decimos, doctor, pero loco, que tú no sabes ni yo tampoco, pero el pueblo sí sabe y debe saber por quién votar. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Jote. Un saludo para ti y me despido de Paita hasta una próxima oportunidad. Gracias. Estuvo con nosotros nuestro director periodístico, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo.